Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, que son los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Voy a hacer un resumen de las alteraciones mentales incluidas en esta categoría diagnóstica. Es importante destacar que los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés son una categoría relativamente reciente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el DSM. Y este justamente hace referencia a trastornos tradicionalmente pertenecientes a los de la ansiedad causado por eventos traumáticos. Entre estos trastornos tenemos algunos que son muy conocidos, como es el caso del trastorno de estrés postraumático y otros trastornos asociados a un apego disfuncional o a rasgo de personalidad. A continuación veremos más en detalle esta categoría de título tan largo, además de su historia y qué trastornos la componen. Los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés son un conjunto de alteraciones mentales en los que la exposición a un evento traumático o un evento muy estresante es uno de sus principales criterios diagnósticos. Actualmente se entiende como factor estresante a cualquier estresor que perturbe el equilibrio fisiológico, a ese equilibrio cognitivo, a ese equilibrio comportamental o emocional normal de una persona. El origen de este factor estresante puede ser de diferente índole, pudiendo ser física, económica, social y psicológica. Por su parte, un factor traumático es cualquier acontecimiento que pueda causar un grave perjuicio sobre la integridad física y psicológica de la persona, ya siendo en forma de amenaza de muerte, de daños graves, de violencia sexual, tanto en esa misma persona como un familiar o un amigo cercano. Los trastornos de esta categoría producen un elevado coste personal, un elevado costo económico y social. A nivel personal provocan malestares, sufrimiento y una serie de secuelas postraumáticas tan graves que pueden dejar marcada a la persona quien la padece de por vida. En cuanto a lo económico, los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés suponen grandes gastos para las instituciones estatales, inclusive para las empresas, dado que quienes lo padecen solicitan frecuentemente bajas laborales de larga duración, inclusive pensiones por discapacidad, por sufrir este trastorno. Desde el punto de vista social, los trastornos de esta categoría han suscitado una gran preocupación y esto justamente ha sido especialmente expuesto en el mundo occidental en las últimas décadas a raíz de un acontecimiento traumático histórico, ¿verdad? Como fue el 11 de septiembre y otros atentados tanto islamistas como de grupos terroristas. Es por esto que los países desarrollados, especialmente Europa Occidental y los Estados Unidos, han diseñado y han aplicado programas para reducir la incidencia de estos trastornos y, digámoslo de esta manera, paliar sus consecuencias. Dentro de la historia podemos establecer que desde la publicación de la quinta edición del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, los trastornos que están relacionados con traumas y factores de estrés disponen de un apartado muy propio, muy específico, siendo apartados formalmente de los trastornos de ansiedad y afirmándose como uno de los grandes grupos de trastornos psiquiátricos y de trastornos psicológicos. En cuanto al otro gran sistema de clasificación de los trastornos mentales, estos trastornos ya gozaban de su propio grupo aparte, desde que se publicara la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en su número 11, solo que aquí son denominados reacciones a estrés grave y trastorno de adaptación. Inclusive el trastorno de estrés postraumático complejo, que de reciente data ya fue incluido en esta clasificación. También se puede encontrar en parte el apartado de los trastornos de personalidad en la misma clasificación internacional número 11 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, allí se reconoce la existencia de las llamadas transformaciones persistentes de la personalidad tras su experiencia catastrófica, en las que justamente se van a estar presentes, ¿verdad?, las secuelas de ese evento traumatizante y que son muy devastadores, que incluso se manifiestan décadas después de haber sido expuesto al acontecimiento traumático. Entonces, para poder ser diagnosticadas, el evento debe haber sido tan extremo como para que no se requiera haber tenido esa vulnerabilidad personal para explicar el profundo efecto sobre la personalidad. Dentro de estos principales trastornos
voy a tratar en esta oportunidad de que veamos las principales configuraciones de la categoría de estos trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. En primer lugar, podemos hablar de los trastornos de apego reactivo, ¿verdad? Estos conocidos como RED, por sus siglas en inglés, y surge aproximadamente a los 5 años, teniendo como rasgo principal una capacidad de relacionarse socialmente distorsionada y no debidamente desarrollada en la mayoría de los contextos. Entre las características generales que podemos encontrar en este trastorno, tenemos reacciones sociales o reacciones emocionales pobres hacia los demás, hacia las personas que están hasta nuestro alrededor. Entonces, son muy limitadas, van a presentar muy limitadas expresiones de afecto positivo, episodios de irritabilidad, tristeza o miedo sin causa, no existe un motivo aparente, y justamente los niños que manifiestan estrés de trastorno aparente han sido víctimas de algún patrón extremo de cuidado insuficiente en algún momento de su vida. Ya sea esto por negligencia o carencia social, o que no hayan tenido sus necesidades emocionales básicas cubiertas, impidiendo justamente que este menor creciera sintiéndose de manera segura. Tenemos también, en segundo lugar, los trastornos de relación social desinhibida. El trastorno de relación social desinhibida justamente se va a manifestar en niños, y justamente este pequeño va a mostrar una sociabilidad indiscriminada o una falta de selectividad al escoger a figuras con las que él se va a pegar. Entonces, los niños con este trastorno muestran un comportamiento verbal y físico demasiado familiar con personas que no forman parte justamente de su entorno, de ese círculo cercano, y que además de buscar el contacto afectivo en desconocido, va a estar presente este comportamiento. Entonces, por ejemplo, se muestran inclusive excesivamente familiares con extraños a quienes les llegan a pedir cosas y mostrarle afecto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, lo curioso es que estos niños que recurren de manera poca o nada a su cuidador habitual adulto, es decir, a su propia madre o a su propio padre o a su propio tutor encargado de su cuidado, ellos se familiarizan o tienen más acercamiento a personas extrañas. Entonces, por esto es lo que yo le decía, que hay que tener cuidado. Este trastorno se podría considerar la versión desinhibida del trastorno de apego reactivo, justamente teniendo un origen similar en su ocurrencia. Entonces, los niños que lo manifiestan no han podido desarrollar un tipo de apego seguro durante su primera infancia, con lo cual desarrollan diferentes estrategias para poder afrontar diferentes carencias o situaciones amenazantes, ¿no? De igual manera, en tercera categoría podemos hablar del trastorno de estrés postraumático, uno de los trastornos relacionados con traumas más destacados. El trastorno por estrés postraumático se manifiesta de forma bastante frecuente en la población, encontrándose con una prevalencia entre el 1 y el 3.5% en el mundo, y este trastorno es especialmente alto entre militares y otras personas cuya profesión supone un elevado riesgo de exposición a eventos traumáticos como policía, personal sanitario, bomberos, además de víctimas de atentados terroristas, violencia sexual, catástrofes naturales o ser testigo inclusive de estas actividades. Entonces, el trastorno de estrés postraumático va a estar asociado a altos índices de dificultades sociales, de ocupaciones físicas, así como costos económicos elevados y un mayor uso de los servicios médicos. Y entre lo que causa este trastorno, vamos a tener, ¿verdad?, los flashbacks del evento traumático, las dificultades para dormir, inclusive tener pesadillas, podemos tener sentimientos de soledad, reactividad excesiva, y dentro de la reactividad excesiva podemos hablar de irritabilidad, de agresividad y de hipervigilancia. Inclusive podemos tener alteraciones del estado del ánimo junto con preocupación de culpa y tristeza. Pensamientos intrusivos que siempre van a estar presentes, evitación de los recuerdos, alteraciones cognitivas como miedos irracionales. La persona inclusive puede llegar a desarrollar la despersonalización, que es una sensación de ser un observador externo de sí mismo, y una desrealización, que va a ser la sensación de que el mundo que vive es irreal. Igualmente, en cuarto lugar, podemos nombrar el trastorno de estrés agudo, y este trastorno se va a caracterizar por la aparición de un conjunto de síntomas de ansiedad que ocurren después de haber sido expuesto a un acontecimiento altamente traumático. Y estas alteraciones duran más de 2 días, hasta máximo de 4 semanas, y van a aparecer en el primer mes después de haberse vivido el acontecimiento traumático. En caso de superarse esas 4 semanas,
se contemplaría el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático o del trastorno de adaptación. Los síntomas más comunes de este trastorno son similares a los del trastorno de estrés postraumático. El paciente puede presentar desrealización, esa sensación de que el entorno es irreal o extraño, puede presentar amnesia disociativa, que va a ser esa incapacidad para recordar el evento traumático, puede presentar aturdimiento, falta de concentración, problemas para conciliar el sueño y conductas de evitación de personas o lugares relacionados con el evento traumático. Una de las diferencias con respecto al trastorno de estrés postraumático es que el trastorno de estrés agudo es de inicio temprano. Es decir, se empieza a sentir al poco tiempo de haber sido expuesto al acontecimiento traumático. En quinto lugar, podríamos hablar del trastorno de adaptación. Entonces, el trastorno de adaptación sería una manifestación sintomática derivada de un acontecimiento estresante muy claro, muy bien definido, con una duración de 3 meses tras la ocurrencia del evento, pero que no puede clasificarse como un trastorno postraumático. Entonces, para que se pueda diagnosticar, se debe haber producido un malestar sumamente elevado, muy desproporcionado a lo que se esperaría como reaccionaría una persona sin el trastorno ante el mismo acontecimiento estresante y que por ende implicará un deterioro en el área laboral y social. Existen varios subtipos, incluyéndose el trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo, donde la persona puede presentar desesperanza y tristeza, puede presentar ansiedad, nerviosismo, agitación y miedo, ansiedad asociada al estado de ánimo depresivo, una combinación de las anteriores inclusive, puede presentar agresividad e impulsividad, puede presentar también una combinación de tristeza, miedo con agresividad, y sea de la modalidad que sea, ¿verdad? Este trastorno implica de todo tipo de problemas, como problemas de pareja, problemas de familia, disfunción sexual, dificultades económicas, bajo rendimiento académico, problemas de salud y cambios laborales. Igualmente tenemos en sexto lugar otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificados y no especificados, y justamente esta categoría se utiliza para referirse a las alteraciones en las que predominan síntomas característicos de los trastornos que van a estar relacionados con traumas y factores de estrés, justamente causantes de malestar clínicamente significativo, además de un deterioro social, un deterioro laboral, un deterioro económico, pero que no cumplen los criterios diagnósticos suficientes para tener un diagnóstico puro. Hasta aquí hablamos de este tema interesante. Nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando del cerebro y de los trastornos, sus patologías y todo lo que circunda el mundo del cerebro. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.